Soy trailero mexicano. El frío era mi compañero de viaje, constante y silencioso, una presencia ineludible en la cabina de mi camión mientras las ruedas giraban y zumbaban sobre el asfalto oscuro y húmedo bajo la luz mortecina de la luna. Llevaba años recorriendo las extensas y a menudo solitarias carreteras de México, desde las áridas planicies del norte hasta las exuberantes selvas del sur. Mis cargamentos consistían en contenedores sellados y meticulosamente refrigerados llenos de alimentos congelados, que transportaba desde una fábrica ubicada en el corazón industrial del país hasta el aeropuerto más grande, un nexo vital que conectaba estos productos mexicanos con el resto del mundo. A lo largo de los años, la carretera se había transformado en mi segundo hogar. La rutina de conducir, cargar y descargar era monótona, repetitiva como el constante parpadeo de las luces de otros vehículos pasando en sentido contrario. Pero esta monotonía se había convertido en una fuente de estabilidad en mi vida. Había aprendido a encontrar un tipo de paz en la constancia del motor retumbante y el paisaje cambiante que desfilaba por mis ventanas. Cada kilómetro recorrido, cada curva en el camino, cada amanecer que iluminaba de nuevo la vasta tierra, se sumaba a un sentido de propósito que, aunque sencillo, había llegado a apreciar profundamente. El camión, con su ronroneo constante y su frío artificial, era tanto mi cápsula de supervivencia como mi punto de vista privilegiado sobre un mundo en movimiento perpetuo. La vida en la carretera no era para todos, pero para mí, había algo casi hipnótico en el ritmo de la vida entre el origen y el destino. Una danza entre la partida y la llegada que nunca dejaba de ofrecer algo nuevo para contemplar, incluso en su aparente monotonía. Aquella mañana no se sintió diferente a ninguna otra. El cielo comenzaba a clarear, pintando de tonos rosas y naranjas las nubes que se esparcían perezosamente sobre el horizonte. Me dirigí hacia el camión, cuyo motor ya ronroneaba suavemente, listo para la jornada. Procedí con la rutina habitual. Revisé y cargué los contenedores refrigerados, cada uno marcado meticulosamente con etiquetas que indicaban su contenido y destino. Con cuidado, aseguré cada contenedor en su lugar dentro del camión, comprobando que estuvieran bien sellados y estables para evitar cualquier movimiento que pudiera dañar la mercancía durante el trayecto. Inicié el largo viaje hacia el aeropuerto, el amanecer a mi espalda y la carretera abriéndose frente a mí. La radio del camión jugaba melodías suaves, un acompañante más en mi viaje solitario. Al llegar al aeropuerto, el habitual bullicio de actividad parecía frenado por una pausa inesperada. Un trabajador, con una mirada apresurada y un gesto de disculpa, se acercó a mi ventana para informarme de un inusual retraso en la carga del avión. Resignado, apagué el motor y me preparé para esperar. Me recliné en el asiento, observando cómo los demás trabajadores se movían con una mezcla de tensión y tedio. El aire se llenaba de conversaciones truncadas y llamadas telefónicas apresuradas. Sin saberlo, aquel tiempo muerto, que se extendía con cada minuto que pasaba, se convertiría en mi peor enemigo. Lo que inicialmente parecía un inconveniente menor, pronto se revelaría como el preludio de una pesadilla que cambiaría mi vida para siempre. Después de varias horas de espera, una inquietud comenzó a crecer dentro de mí. Algo no se sentía bien. Me levanté de mi asiento y decidí verificar la temperatura de los contenedores para asegurarme de que todo estaba en orden. Al acercarme al compartimiento trasero del camión, esperaba encontrar todo en perfectas condiciones, como tantas veces antes. Sin embargo, lo que encontré fue alarmantemente diferente. Con un movimiento resuelto, deslicé las grandes puertas de metal del contenedor y en ese instante, un hedor nauseabundo y penetrante me golpeó con la fuerza de un puño. Era un olor agrio y pesado, que se aferraba a las paredes del contenedor y parecía casi tangible en su repulsión. Me tambaleé hacia atrás, llevándome una mano a la nariz en un vano intento de bloquear la invasión olfativa. Horrorizado, encendí la linterna de mi teléfono y apunté hacia el interior, descubriendo la fuente de aquel hedor. El sistema de refrigeración había fallado completamente. Los contenedores, que deberían haber estado cubiertos de escarcha, estaban bañados en un líquido fétido que se escurría desde los paquetes descongelados de alimentos. La carne, los vegetales y otros productos perecederos se habían transformado en una masa indistinguible y putrefacta. Pero lo que verdaderamente heló mi sangre y detuvo mi corazón no fue el desastre de los alimentos en descomposición.
Entre los paquetes empapados y los charcos de desecho, algo mucho más siniestro capturó mi atención, una especie de mano, no creo que haya sido humana, tenía la piel pálida y rígida, emergía macabramente entre los restos. El dedo extendido parecía señalar acusadoramente, como si emergiera de la tumba para señalar al culpable de una horrenda injusticia. Por un momento, todo el mundo pareció detenerse. El ruido del aeropuerto se desvaneció en un silencio ensordecedor, mientras el horror de la revelación se instalaba profundamente en mi mente. Mi primer instinto fue retroceder, alejarme de la escena del crimen en la que me había convertido en un espectador involuntario. Sin embargo, sabía que tenía que actuar. Con manos temblorosas, saqué mi teléfono y llamé a las autoridades, mi voz apenas un susurro quebrado por el miedo. El pánico se apoderó de mí de inmediato, una ola fría y paralizante que se extendió desde el estómago hasta cada extremo de mi cuerpo. Mis manos temblaban con tal intensidad que apenas podía sostener el teléfono. Marcando el número de emergencias, cada tono de llamada retumbaba en mis oídos como un eco distante, prolongando mi agonía. Cuando finalmente respondieron, mi voz sonaba distante y ajena, un murmullo tembloroso que luchaba por explicar la grotesca realidad ante mis ojos. Las autoridades no tardaron en llegar, sus sirenas rompiendo abruptamente el silencio que se había apoderado del lugar. Oficiales de policía, junto con personal de emergencia, se congregaron alrededor del camión, su presencia imponiendo un orden provisional en medio del caos. Bajo su estricta supervisión, las puertas del contenedor se abrieron de par en par, revelando en toda su extensión el horror que se ocultaba dentro. Lo que encontraron fue más allá de cualquier pesadilla que alguien pudiera imaginar. Además de los alimentos podridos, que ahora se desparramaban grotescamente por el suelo del contenedor, había varios cuerpos animales en avanzado estado de descomposición. La escena era dantesca, cuerpos entrelazados en un abrazo mortal, la piel descolorida adherida a los huesos, los rostros irreconocibles por la putrefacción que había borrado cualquier rasgo individual. El aire se llenó de un silencio sepulcral, solo interrumpido por los murmullos de los oficiales y el crujir de sus radios. La policía, vestidos con trajes protectores, se movían con eficiencia sombría, documentando la escena antes de comenzar la macabra tarea de extraer los cuerpos. Cada movimiento era meticuloso, cada procedimiento seguía un protocolo estricto, pero la atmósfera estaba impregnada de una tristeza profunda y palpable. Era evidente que, para esos trabajadores acostumbrados a enfrentarse a la muerte, este descubrimiento era excepcionalmente perturbador. Parado a un lado, observaba con un sentimiento de irrealidad. La realidad de mi situación comenzaba a asentarse, junto con la comprensión de que mi vida cambiaría irrevocablemente a partir de este momento. La inocencia que una vez me había caracterizado se desvanecía, dejando atrás solo la imagen de aquellos cuerpos sin vida, un recordatorio visual de que el mal existía y que había irrumpido violentamente en mi existencia. Fui detenido como principal sospechoso casi inmediatamente. Las esposas frías se cerraron alrededor de mis muñecas con un clic ominoso que resonó en mis oídos como el sello de mi destino. A pesar de mis protestas desesperadas y el evidente shock que me sacudía visiblemente, los oficiales me guiaron hacia el vehículo policial con una eficiencia que no dejaba lugar a dudas. La empresa para la que había trabajado fielmente durante años, con su fachada de responsabilidad corporativa, se lavó las manos en el asunto tan pronto como la noticia se hizo pública, dejándome a merced de un sistema judicial que, bajo la presión de la opinión pública y la gravedad de los hechos, me etiquetaba rápidamente como culpable. La prisión preventiva se convirtió en mi realidad. Los días se desdibujaban en una sucesión indistinguible de horas marcadas solo por el sonido metálico de las llaves y el eco de pasos en los pasillos. Mi celda, un pequeño cubículo de concreto con una ventana diminuta que apenas permitía la entrada de luz, se convirtió en el escenario de mi lucha diaria por mantener la cordura. Las paredes parecían cerrarse sobre mí, cada marca, cada grieta en el concreto, narraba la desesperanza de los que habían estado allí antes que yo. Enfrenté acusaciones que se amontonaban una tras otra, cada audiencia en la corte era un recordatorio brutal de mi nueva realidad. Los abogados discutían sobre tecnicismos legales mientras yo me aferraba a cada palabra, buscando algún indicio de esperanza.
Pero fuera de las breves salidas a la corte, mi mundo se reducía a las 4 paredes de la celda y la constante lucha interna para no dejarme vencer por el miedo y la desesperación. El aislamiento era agobiante. Los sonidos de otros reclusos, las voces de los guardias, las rutinas diarias, todo se convertía en un ruido de fondo contra el cual luchaba cada día para mantener un sentido de identidad. Me aferraba a cualquier rutina que pudiera establecer, desde ejercicios físicos hasta la lectura de cualquier material que pudiera conseguir, para poner orden en el caos que amenazaba con consumirme. El año que pasé en esa prisión preventiva se sintió como una eternidad, un periodo oscuro durante el cual mi vida quedó suspendida en un limbo de incertidumbre y temor. Cada día era una batalla, no solo contra las acusaciones que pendían sobre mí, sino también contra la erosión de mi propia fortaleza mental y emocional. Finalmente, después de incontables días sumidos en la desesperación y la incertidumbre, la verdad emergió desde las sombras para reclamar su lugar bajo la luz pública. Durante una serie de investigaciones exhaustivas impulsadas por evidencias adicionales y testimonios recogidos meticulosamente por los investigadores, se descubrió que algunos empleados de alto nivel dentro de la empresa habían manipulado de forma deliberada el sistema de refrigeración. Esta acción no era un mero acto de negligencia, sino un intento calculado de ocultar un cargamento de drogas ilícitas que, por un error crítico y fortuito, se había mezclado con los alimentos destinados a la exportación. La revelación sacudió a la opinión pública y desencadenó una serie de arrestos y juicios. Yo, que había sido señalado como el principal sospechoso, no era más que un peón en su juego macabro. Mi papel había sido inadvertidamente el de un transportista ingenuo, un actor inconsciente en una trama criminal que superaba mi más oscura imaginación. Cuando esta verdad se hizo evidente, las cargas contra mí fueron retiradas y fui liberado de la prisión que había sido mi celda de aislamiento y desesperanza. Sin embargo, a pesar de recobrar mi libertad, era palpable que mi vida nunca volvería a ser la misma. El trauma de haber estado encerrado, acusado injustamente y expuesto al escarnio público, había dejado una huella imborrable en mi psique. La injusticia que sufrí había erosionado mi confianza en los sistemas supuestamente diseñados para protegerme. Me encontré alejado definitivamente no solo de mi antiguo trabajo, sino también de la persona que una vez fui. Soy provida y por ello no volveré a trabajar en esa empresa. Ahora, mi vida se centra en reconstruirme a mí mismo tanto como en reconstruir mi realidad. Busco nuevas oportunidades con la determinación de quien tiene poco que perder y mucho que ganar. La esperanza de superar los fantasmas del pasado se ha convertido en un faro que guía mis días. Estoy comprometido a construir un futuro mejor, un futuro donde la verdad no solo sea revelada, sino que prevalezca. A pesar de las cicatrices, mantengo la vista al frente, cada paso una afirmación de mi resistencia y mi renovada fortaleza. Mi trabajo como camionero de carga congelada. Desde que perdí mi empleo como profesor de inglés, la vida me llevó por rumbos inesperados. Mi nombre es Imin, tengo 33 años y soy soltero. Mi formación militar, que abarcó desde el manejo táctico hasta la operación de maquinaria pesada, resultó ser más útil de lo que imaginaba tras mi salida de las aulas. En esos días de incertidumbre, mi amigo Sebastián, consciente de mis habilidades y mi necesidad de empleo, me recomendó una vacante en una empresa especializada en transporte de cadena de frío. Animado por la posibilidad de un nuevo comienzo, decidí postularme. Tras un proceso de selección sorprendentemente rápido, me contrataron como conductor de camión frigorífico. Al principio, todo parecía perfectamente normal. Las rutas asignadas eran las habituales dentro del ámbito del transporte de productos que requieren refrigeración, abarcando desde alimentos hasta fármacos que necesitaban mantenerse a temperaturas específicas. Además, la paga era excepcionalmente buena, superando los $1,000 por ruta, con la oportunidad de realizar estas rutas al menos 2 veces por semana. Sin embargo, a medida que me adentraba en esta nueva etapa, no podía ignorar que algo más misterioso y oscuro se ocultaba tras la fachada de normalidad de mi nuevo empleo. En mi nuevo rol, pronto me di cuenta de que no estaba solo en mi falta de experiencia en el sector. Éramos 3 conductores en total, cada uno también recién llegado al negocio de transporte de cadena de frío. Mis colegas, Pedro y Lucas, compartían una historia similar a la mía, ambos habían cambiado de carreras recientemente y buscaban un nuevo comienzo. Esto, en un principio, no nos pareció más que una coincidencia,
pero a medida que pasaban los días, comenzó a ser un detalle inquietante. La empresa, según nos explicaron durante la orientación, ponía un gran énfasis en descubrir y nutrir nuevos talentos. Nos habían contratado a todos rápidamente y con pocos requisitos previos, lo que en cualquier otro contexto habría sido una señal de desesperación o falta de profesionalismo, pero ellos lo enmarcaban como una filosofía de dar oportunidades a quienes estaban dispuestos a aprender. Sin embargo, algo no cuadraba. Conversando entre nosotros, nos dimos cuenta de que ninguno había conocido aún a otro conductor que llevara más de un mes trabajando allí. Cada vez que preguntábamos por colegas antiguos o pedíamos consejos basados en experiencias pasadas, las respuestas eran vagas o se desviaban hacia otros temas. Las entregas en sí mismas eran otro aspecto peculiar de nuestro trabajo. Nuestras rutas estaban claramente definidas y cada viaje era directo, cargar en el origen y descargar en el destino sin desvíos ni paradas no programadas. No había interacción con los clientes más allá de la entrega misma. Al llegar a los destinos, que variaban desde almacenes discretos hasta instalaciones industriales en zonas poco transitadas, nos encontrábamos con personas que, por decirlo menos, no parecían empleados típicos de un almacén o una fábrica. A menudo vestían de manera informal, a veces con ropas que parecían más adecuadas para otra actividad menos oficial y más oculta. Estos individuos raramente hablaban más de lo necesario. Su actitud era cortante y sus miradas esquivas. Se limitaban a firmar la recepción del contenedor y rápidamente tomaban control del mismo, instándonos a dejar el área tan pronto como fuera posible. No se ofrecían a ayudar con la descarga, tarea que nos correspondía exclusivamente a nosotros, y parecían ansiosos porque nos fuéramos una vez terminado el trabajo. Todo esto contribuía a una atmósfera de misterio y cierta tensión que no podíamos ignorar. Las dudas sobre la naturaleza real de nuestra labor y lo que contenían realmente esos contenedores comenzaron a crecer dentro de nosotros, alimentadas por el comportamiento extraño de quienes nos recibían al final de cada ruta. Desde el principio, la empresa fue muy clara en sus instrucciones respecto al mantenimiento de la cadena de frío. Nos advirtieron repetidamente que la integridad de la carga era crítica, cualquier falla en el sistema de refrigeración y todo el contenido se echaría a perder. Este aviso estaba siempre presente, lo escuchábamos cada vez que salíamos con un nuevo contenedor y nos lo recordábamos mutuamente mientras conducíamos. Cada ruta estaba envuelta en una tensión silenciosa, sabiendo que cualquier error podría tener consecuencias graves, tanto para la mercancía como para nosotros. Pero un día, en una tarde nublada de jueves que parecía igual a cualquier otra, lo impensable sucedió. Estábamos atravesando una ruta forestal poco habitual, utilizada para acortar el camino hacia uno de los destinos más remotos. De repente, sin ningún aviso previo, el motor del camión comenzó a hacer un ruido extraño y luego se apagó por completo. El silencio que siguió fue casi ensordecedor. Nos miramos entre nosotros, el pánico apenas contenido. Pedro, que tenía algo de experiencia mecánica, intentó varias veces reiniciar el motor, pero fue inútil. Conscientes del valor y la sensibilidad de nuestra carga, decidimos verificar el contenedor, esperando encontrar alguna explicación o al menos asegurarnos de que el sistema de refrigeración aún funcionaba. Lo que encontramos, sin embargo, fue completamente desconcertante, el contenedor estaba vacío. No había signos de que hubiera sido forzado o manipulado de alguna manera, simplemente no había nada dentro. Intentamos procesar lo que veíamos, preguntándonos si había sido un error desde el inicio o si de alguna manera nos habíamos equivocado de contenedor. Fue en ese momento de confusión cuando las cosas tomaron un giro aún más oscuro. Las mismas personas a quienes habíamos entregado los contenedores en viajes anteriores aparecieron de repente entre los árboles. No entendíamos cómo habían llegado tan rápido ni qué hacían allí. Sin dar tiempo a preguntas, se acercaron a nosotros con una eficiencia escalofriante, nos taparon los ojos con lo que parecían ser trapos oscuros y ásperos, y nos ataron las manos con una rapidez que denotaba experiencia. Una vez inmovilizados, uno de ellos, con una voz que intentaba ser calmante pero que no conseguía ocultar un tono siniestro, reveló la verdad que nos heló la sangre. No sé si lo tienen claro, pero nosotros somos caníbales. La empresa siempre nos envía alimento congelado. Pero al no tener, esta vez nos mandaron frescos. La crudeza de sus palabras nos golpeó con la fuerza de un martillo. Allí estábamos, atrapados y a merced de un grupo de caníbales que nos veían no como seres humanos, sino como una mera fuente de alimento. El miedo y la incredulidad nos inundaron mientras trataba de asimilar la grotesca realidad de nuestra situación, un giro en la historia que reavivaba el entusiasmo del oyente por su intensidad y horror inesperado.
La revelación de que éramos el próximo plato en el menú de un grupo de caníbales nos había dejado en un estado de shock y terror. Los verdugos, con una frialdad perturbadora, explicaron que la interrupción en sus habituales entregas de alimento congelado les había forzado a optar por una alternativa más fresca. La ironía de la situación era macabra. Nosotros, que habíamos transportado lo que creíamos eran productos comunes bajo estrictas condiciones de frío, ahora éramos la mercancía. En un abrir y cerrar de ojos, nos encontramos siendo tratados como ganado, agrupados y sujetos por cuerdas gruesas y ásperas que raspaban nuestras muñecas. Uno de los caníbales, con una mirada que no expresaba más emoción que la de un carnicero evaluando su próximo corte, llamó a Juan. Mi colega, un hombre robusto y generalmente imperturbable, dio un paso vacilante hacia adelante, su rostro pálido como el papel. Los gritos de Juan se esfumaron en la distancia, retumbando trágicamente en mis oídos mientras lo arrastraban hacia un destino que ninguno de nosotros quería imaginar. Poco después, fue el turno de Matías. A diferencia de Juan, él no se fue en silencio. Sus gritos eran desgarradores, llenos de un miedo primal y una desesperación que resonaba en el frío aire del bosque. Su voz se fue desvaneciendo poco a poco, pero el eco de su terror quedó suspendido en el ambiente, un recordatorio brutal de lo que probablemente nos esperaba a todos. Las horas que siguieron fueron un tormento. Atados y ciegos, cada ruido nos hacía estremecer, cada susurro de las hojas o crujido en la distancia era una señal de nuestro inminente final. Los pensamientos de mi familia comenzaron a inundarme. Imágenes de rostros queridos, sonrisas y momentos felices pasaban por mi mente en un cruel contraste con la oscuridad que me rodeaba. Lágrimas brotaban de mis ojos al pensar en ellos, en todos los momentos que ya nunca compartiríamos, en todas las palabras de amor que quedarían sin decir. Finalmente, me llamaron. Mi corazón latía con fuerza en mi pecho, cada paso hacia mi captor era un esfuerzo sobrehumano. Mientras me llevaban, las lágrimas seguían fluyendo, cada una un adiós silencioso a un mundo que nunca pensé tendría que dejar de esta forma. La incertidumbre de lo que me esperaba era abrumadora, y en ese momento de extrema vulnerabilidad, todo lo que podía hacer era llorar por la vida que estaba a punto de perder. Mi corazón latía con fuerza temblorosa mientras me guiaban, casi a tientas, hacia lo que asumí sería mi final. A cada paso, el suelo bajo mis pies parecía vibrar con un eco sombrío de los gritos de mis amigos, una marcha fúnebre resonando con cada movimiento. En ese momento de desesperación, mi mente estaba inundada por imágenes de mi vida pasada, la vida que estaba a punto de ser arrebatada de manera tan brutal. Cuando llegamos a lo que supuse era el lugar del sacrificio, uno de los caníbales me quitó bruscamente la venda de los ojos. La luz del crepúsculo me cegó momentáneamente, y mientras mis ojos luchaban por adaptarse, sentí manos rudas que me despojaban de mi camisa. Fue entonces cuando ocurrió algo inesperado. Uno de ellos gritó algo incomprensible y todos se detuvieron. El aire se llenó de un silencio tenso, solo roto por mi respiración entrecortada y los murmullos confusos de los caníbales. Uno de ellos, un hombre de mediana edad con cicatrices que surcaban su rostro como mapas de un territorio salvaje, se acercó para examinar mejor mi espalda. Ahí estaba, un pequeño tatuaje apenas visible bajo mi hombro derecho, una marca que había llevado toda mi vida sin entender su significado. Para mí, era solo una peculiaridad natal, pero para los caníbales, era un signo de reconocimiento. El hombre levantó la vista hacia mí, sus ojos mostrando una mezcla de sorpresa y algo que parecía respeto, o quizás incluso miedo. Es uno de los nuestros, dijo en voz alta, señalando el tatuaje. Las palabras cayeron entre nosotros como piedras en un estanque, provocando ondas de shock y confusión. Me explicaron rápidamente que ese tatuaje era idéntico al que llevaban todos los miembros de su comunidad, una marca que designaba la pertenencia a su tribu caníbal. Uno de los ancianos de la comunidad se acercó, su rostro surcado por el tiempo y la vida dura. Tus padres eran de aquí, comenzó con voz rasposa, pero te llevaron lejos para darte una vida diferente, fuera de las tradiciones antiguas y del destino que te esperaba aquí. Me contó cómo mis padres biológicos, desesperados por evitar que creciera en ese ambiente, me habían abandonado siendo aún un bebé, confiando en que nunca descubriría ni regresaría a mis raíces sanguinarias. La revelación fue abrumadora. En lugar de ser sacrificado, fui llevado a una pequeña cabaña donde me dieron tiempo para procesar la verdad de mi origen. Los lazos de sangre y el destino habían convergido en un giro del destino que me había salvado la vida de manera asombrosa. Allí, rodeado por los secretos oscuros de mi herencia, me enfrenté al dilema de mi existencia, la vida que conocía había desaparecido,
pero me había sido dada una segunda oportunidad, aunque teñida por el conocimiento de un legado que me ataba a una comunidad que nunca elegí. Tras la impactante revelación de mi origen y la estremecedora experiencia de casi ser sacrificado, mi perspectiva sobre la vida se transformó completamente. La comunidad caníbal, a la que por azar del destino pertenecía por sangre, decidió acogerme en lugar de devorarme. Fue un proceso desconcertante, tratando de asimilar la idea de que la gente que había estado a punto de matarme, ahora me veía como uno de los suyos. Pasé semanas en esa comunidad, aprendiendo sobre sus costumbres y su visión del mundo, tan alejada de todo lo que había conocido. A pesar de la brutalidad inicial, descubrí aspectos de su vida que eran profundamente humanos, su conexión con la naturaleza, su resiliencia y cómo sus tradiciones, aunque horribles para la mayoría, formaban la base de su identidad y cohesión. No podía aceptar todo, especialmente su práctica caníbal, pero entendí que mi presencia allí era una oportunidad para quizás influir en un cambio, aunque fuera pequeño. Con el tiempo, decidí que no podía quedarme allí indefinidamente. Mi corazón y mis valores aún residían en el mundo exterior, un mundo que valoraba la vida de manera diferente. Sin embargo, esa experiencia había dejado una marca imborrable en mi ser. Mi regreso a la sociedad normal estuvo lleno de desafíos. Las preguntas sobre dónde había estado y por qué desaparecí se volvieron cotidianas, pero elegí guardar el secreto de mi verdadero origen y lo que había vivido. Ahora, estoy en un camino de redescubrimiento y reconciliación con mi pasado. Aunque mi historia es larga y compleja, y por momentos increíblemente oscura, encuentro en ella la fuerza para avanzar. He comenzado a trabajar como activista y conferenciante, compartiendo mis experiencias sobre la supervivencia y la importancia de entender culturas radicalmente diferentes. A través de mi trabajo, busco fomentar un diálogo sobre la tolerancia y la comprensión intercultural, utilizando mi historia como un puente entre dos mundos que rara vez se cruzan. Descubrir mis raíces, que sin saber siempre formaron parte de mí, me ha dado un propósito renovado. No es fácil vivir con el conocimiento de mi herencia, pero este conocimiento me impulsa a buscar maneras de contribuir positivamente al mundo, asegurando que mi pasado no defina mi futuro, sino que ilumine el camino hacia un destino que yo elija. Así, paso a paso, voy forjando una nueva vida, una que abraza todas las partes de mí, incluso aquellas que alguna vez temí enfrentar. Si te gustaron estos relatos, dale like, suscríbete y comparte. Mira a continuación estos relatos que también están muy interesantes.